Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, te traigo esta leyenda: el camión de la muerte. Me llamo Benjamín y les contaré un relato que le sucedió a un amigo cercano mío. Mi amigo se llama Rafael, y Rafael siempre ha trabajado en oficina, puesto que estudió administración de empresas. Rafael cuenta que un día, para ser precisos, un día último de agosto, se encontraba haciendo el corte de ese mes con una carga laboral muy intensa. La gente poco a poco fue dejando la oficina, pues bien había comenzado una ligera lluvia. Rafael continuó por horas concentrado en su trabajo, cuando ya era muy noche y sobre todo la lluvia se había intensificado bastante. Entonces la preocupación de Rafael cambió, puesto que Rafael trabaja en una zona céntrica de la ciudad que se caracteriza por inundarse bastante en época de lluvias. Otro problema al que se enfrentaba Rafael es que no sabría si alcanzaría a tomar su camión, puesto que ya eran las 10 p.m. Cuando salió vio que las calles se encontraban inundadas, seguía lloviendo intensamente. Trató de pedir un Uber, vio que la tarifa estaba hasta el cielo y los carros no querían aceptar el viaje por el intenso torrencial. Entonces Rafael se sentía desesperado. No sabía qué hacer, ya que ni siquiera podía cruzar las calles por los ríos que se formaban. Se fue corriendo hasta la esquina de la calle, cuando mientras corría resbaló fuertemente y se golpeó la cabeza. Él notó que le salía un poco de sangre, aún así se paró y vio que se acercaba un camión. Era un camión bastante cuidado y algo antiguo. Realmente no conocía Rafael esa ruta, sin embargo para él solo era importante salir de aquella zona inundada y que se trasladara a un lugar menos céntrico, donde todo estuviera más tranquilo, ya que sería más sencillo moverse desde otro punto. Hizo la señal para que se parara el camión. El camión paró y Rafael subió al camión. El chofer era un hombre sumamente delgado, pálido, expresión seca, ojeras muy marcadas y un semblante demacrado. Rafael le agradecía al chofer y le expresó que le había salvado esa noche. El chofer no respondía nada, seguía con su semblante seco y callado. Solo continuó manejando. Rafael, mientras poco a poco ingresaba al camión, notaba algo raro, y era el semblante de la gente. El camión en su interior era un tanto oscuro y era sumamente silencioso. Nadie hablaba, nadie estaba observando el celular. Cuando tomó el asiento, y ya llevaba un rato sentado, cuando se paró nuevamente afuera de las puertas de un hospital. Mientras el camión continuaba estático afuera de esas puertas del hospital, algunas personas se subían, unas de edad muy avanzada y otros con una cara demacrada de enfermos. A Rafael se le hacía normal que tuvieran ese semblante, pues bien iban saliendo del hospital, aunque sí le llamaba mucho la atención que fuera tan noche y esa gente estuviera tan noche fuera del hospital. El camión seguía su marcha y posteriormente el camión iba pasando por calles que estaban totalmente obscuras. En eso la preocupación regresaba nuevamente a Rafael, pues no conocía las calles. Sacó su celular para abrir Google Maps y así saber su ubicación. El celular no prendía y recordó que al caer se había empapado todo, y pensando que se había mojado el celular se había descompuesto. Rafael, ya algo preocupado, iba a preguntarle al chofer sobre la ruta y saber dónde estaban y hacia dónde iban, cuando un hombre se sentó a un lado, en el asiento vacío de Rafael, y este hombre le pregunta: ¿te encuentras perdido? Esa voz era familiar. Aún así Rafael volteó a ver a ese hombre y ese rostro. El rostro y esa voz y ese rostro eran los de su padre, quien había muerto hace 15 años. Rafael estaba sorprendido con el aspecto de aquel hombre tan parecido a su padre, pues quería abrazarlo y llamarle padre,
pero sabía que eso era imposible. A lo que Rafael le respondió que sí estaba perdido y que si podía ayudarle a ubicarlo donde se encontraba. A lo que el hombre le dijo a Rafael que él no tenía que estar haciendo nada en ese autobús. Aún Rafael no comprendía. El Señor le dijo que Rafael tenía un pequeño bebé, una gran esposa y un buen futuro, y que aún tenía mucho camino por recorrer en esa vida. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas, pues ahí confirmaba que sí, que ese señor era su padre muerto. Y llorando le decía: Padre, te he extrañado tanto y te he necesitado tanto todos estos años. El padre de Rafael sacó una servilleta y se la dio a Rafael para que se secara sus lágrimas. El padre de Rafael le pedía perdón por no haber estado en tantos momentos con Rafael, pero que nunca había dejado de verle, de cuidarle, y es por eso que en ese momento hacía lo propio para protegerle. Y le dijo a Rafael que tenía que decirle al chofer que lo regresara a donde lo había levantado. Rafael se despidió de su padre. Sabía que iba en el camión de la muerte, y su padre le apuró y le dijo: anda rápido antes de que ya no puedas regresar. En el futuro nos volveremos a ver. Rafael fue con el chofer y le pidió que lo regresara. Cuando a los segundos Rafael ya estaba en el punto donde había tomado el autobús inicialmente. A lo que Rafael descendía del autobús y notaba instantáneamente que dejaba un olor similar al que existe en una funeraria o un funeral, a flores y los químicos que usan para embalsamar gente. Al descender, ese olor desapareció totalmente. Lo dejó atrás y predominaba el olor a tierra mojada. Cuando él mismo veía que había una ambulancia y estaban dándole asistencia a un hombre que yacía ahí. Rafael se acercó y vio que a la persona que le daban asistencia era él. Y los paramédicos comentaban que esa persona, al caer, se había golpeado y parte de su cara había quedado parcialmente sumergida en un gran charco de agua. Era lo que él escuchaba de los paramédicos, sin que ellos supieran que él estaba ahí parado a un lado de ellos. Al igual, también los paramédicos mencionaban que sus signos eran bastante delicados. Rafael, sin saber qué hacer, solo ingresó nuevamente a su cuerpo. Posteriormente empezó a toser agua y regresaba nuevamente en sí. Estuvo una noche en observación en el hospital y ya cuando estaba más tranquilo en su casa le platicaba a su esposa de la loca alucinación que había tenido por aquel golpe sobre ese camión de la muerte y sobre su padre. Rafael fue a buscar su celular, a la ropa que traía esa noche cuando pasó lo de la caída, ya que esa ropa se la habían dado en una bolsa en el hospital y su familia le había llevado ropa nueva para cuando saliera no estuviera mojada. Cuando al buscar el celular vio una servilleta. Era la servilleta de un restaurante que tenía 10 años que había cerrado. Al igual, era el restaurante favorito de su padre, el cual frecuentaba bastante y llevaba por nombre El Candil. Al igual, la servilleta llevaba inscrito el mismo nombre de aquel restaurante que había cerrado más de 10 años. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Mi nombre es Jesús G. Y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.